Hoy nos toca el capítulo número 10 del libro de Esther. El capítulo número 10 del libro de Esther. Y tiene por título el capítulo Grandeza de Mardoqueo. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por las multitudes de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Wow, son 3 versículos, pero 3 versículos poderosos. Vamos a ver aquí el título: la grandeza de Mardoqueo. Recordemos un momentico, antes de que esta grandeza se manifestara en Mardoqueo, recordemos que él era del pueblo judío, que cuando fueron a buscar una esposa para el rey, a partir de allí Mardoqueo estuvo pendiente de Esther, y él siempre estaba allí en la puerta, estaba en la puerta. Y recuerden que cuando leíamos, él no se inclinaba ante ningún hombre, ni siquiera ante el rey o alguno de los líderes importantes del rey. Él no se inclinaba, que por eso fue que Amán le tomó odio, porque él no se inclinaba. ¿Pero por qué lo hacía? No por llevarle la contraria al rey, no porque de repente no se quería someter a las leyes de la nación, como si dijéramos hoy en día, que nosotros como nación también pues hay leyes que seguir. Él no lo hacía para no las leyes, o sea, no para llevarlo contraria, por rebelde, no, sino porque él era del pueblo judío, del pueblo de Dios. ¿Y qué sucede con eso? Recuerden que allí Dios había dado mandamientos, estatutos. Y uno de los mandamientos que era que no podían adorar a otro Dios, que no se les podía inclinar ni adorar a otro Dios. Solamente Dios, porque Dios es un Dios celoso. ¿Y qué? Él venía y cumplía eso. Cuando pasaban líderes importantes, él no se arrodillaba. Y por eso fue que Amán se indignó, se llenó de ira, lo odiaba, hasta querer desvivirlo. Porque no se doblegaba, no se humillaba, no se inclinaba cuando él pasaba, como hacía todo el resto, todas las demás gente del pueblo. Pero él lo hacía era porque él no iba a desobedecer a Dios. Fíjense hasta qué punto una persona que es íntegra, una persona que es obediente a Dios, una persona que conoce la palabra, una persona que ama a Dios por encima de todo. Y eso me hace recordar también, acuérdense el caso de José. José también era un hombre de Dios. Y recuérdense cuando allá la esposa de Potifar, que él cuidaba la casa de Potifar, la administraba. Recuérdense que esa mujer quería tener intimidad con José, y todos los días le decía, hasta que ya a la final casi le arrancó la ropa y él tuvo que correr. Y él le dijo a ella: todo lo que hay en esta casa, el Señor me dio para administrar, todo lo podía él manejar. Lo único que no le dio fue a ella, porque era su mujer, su esposa. Y él no pecó, no cayó por el amor a Dios. Él dijo que jamás aconteciera que él fuera a pecar contra Dios, a ofender a Dios prácticamente. Y prefirió correr. Y ahí vemos cuando una persona mira es íntegra. Cuando la persona de verdad ya amor hacia Dios, que no le importa lo que pase, pero no ofender a Dios. Y fíjense qué fue lo que pasó. Ahí lo metieron preso. Y todavía lo metieron preso, y ahí en la Biblia no hay registro donde él comenzó a quejarse, a hablar mal de Dios.
que hoy dijéramos, bueno, tenía razón, porque imagínate, él no cayó en pecado por amor a Dios y todavía Dios permitió que lo metieran preso. Fíjense el corazón de José, que tuvo José. No murmuró, no se quejó, no empezó a hablar cosas que no debía hablar. Fíjense la prudencia aún que había en su boca, el corazón que tenía. Y todo eso fue proceso de Dios para con él. Así como hoy en día Dios tiene procesos para con cada uno de nosotros, porque Dios igualito nos sigue procesando. Eso no ha cambiado. De un principio Dios procesa al hombre y nosotros también somos procesados. Ahí vemos en los tiempos bíblicos, o sea, de un principio en los tiempos bíblicos. Vemos ahí cuando José pues fue procesado. Y nosotros también hoy en día somos procesados, solo que de diferentes maneras. Acuérdense lo que dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y vemos a José, una persona íntegra, no se quejó, no murmuró, no habló mal, porque a la final Dios tenía un propósito con él. Y así mismo hoy en día Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos, con cada hijo o hija de Dios. Entonces vemos que anteriormente prácticamente Mardoqueo, vamos a decirlo así, como no era nadie, como si hoy día nos expresáramos o dijéramos, bueno, Mardoqueo no era nadie. Era claro que sí era, ¿no? Era un hijo de Dios, era del pueblo de Dios judío, pero no era importante, como decir así, con el gobierno, no tenía ninguna relación. Era una persona común, vamos a decir así, a eso me refiero, ¿no? Una persona como común. Entonces vemos que aquí dice grandeza de Mardoqueo. Dice que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Fíjense que cuando ellos dicen que imponen tributo es como hoy en día, que ponen impuestos. Nosotros hoy en día en los países se pagan impuestos. Anteriormente se pagaba impuestos al rey. Entonces aquí vemos cuando impuso tributo, bueno, entonces todas las naciones tienen que pagar, todas las tierras tienen que pagar, toda la gente tiene que pagar el tributo al rey. No dice qué es cuánto tienen que dar, no dice qué tipo de cosas tienen que dar, pero tienen que pagarle, pues, tienen que darle tributo. Impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar. O sea, todas esas áreas, toda esa zona. Dice, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. Fíjense que aquí prácticamente le pasó como a José. José era un muchacho común. ¿Y cuál era el propósito de Dios para con José? Fíjense, una persona común, un muchacho que no tenía prácticamente nada. Fue vendido y todo eso fue procesado para que al final fuera gobernador de Egipto. Entonces vemos aquí Mardoqueo, un hombre común, y fíjense en qué terminó o en qué Dios permitió, porque recuerden que las cosas que pasan en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, muchas cosas Dios las permite. Hay cosas que pasan por nosotros mismos, por malas decisiones, pero hay muchas cosas que Dios permite porque tiene propósito. Y fíjense que aquí estamos viendo el propósito de Mardoqueo. Fíjense a la final en qué quedó. Dice que fue el segundo después del rey Asuero, fue el segundo. Como si dijéramos hoy el presidente en una nación y está el vicepresidente, que es el segundo. Si pasa algo con el presidente, ahí está el vicepresidente que queda presidente. Entonces dice que Mardoqueo fue el segundo, después de haber sido un hombre común. Entonces, ¿eso por qué sucedió? ¿Por qué sucedió eso? Si comparamos, vamos a comparar el caso de José. José, que fue una persona común, un muchacho común, y a la final Dios lo exaltó y quedó como gobernador de una nación para salvar, miles de vidas de morir de hambre. ¿Pero qué? José fue procesado, José pasó por muchas cosas y él salió aprobado, porque si no hubiese salido aprobado, él no hubiese llegado a ser gobernador. Dios lo fue preparando, lo moldeó, todo lo que necesitaba saber, hasta que llegó el día que lo exaltó, lo honró
Pero antes de Dios honrar a alguien, dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. O sea, primero nosotros le honramos a Dios y Él no después nos va a honrar a nosotros. Pero somos primero que tenemos que hacer las cosas. O sea, y ahí vemos a José, que él primero honró a Dios, obedeció a Dios, se sometió a Dios, exaltó al Señor y Dios lo fue preparando, Dios le fue dando. Dios hasta fue dándole dones, desarrollando dones. Recuerden que cuando estaba en la cárcel, Él le dijo 2 sueños, 2 significados de sueño a 2 que estaban allá en la cárcel con Él, al copero y al panadero. Entonces vemos allí cómo el Señor fue trabajando en la vida de José y cómo mientras más pasaba el tiempo y Dios lo iba procesando, aún se mostraba más madurez. Y lo vemos fluyendo en los dones del Señor, de Dios, que Dios le dio. Fíjense también cómo se fue desarrollando ese don de administrador. Cuando administraba allá la casa de Potifar, encargándose de todo, después administrando allá la cárcel. Dios estaba permitiendo todos esos detalles, aunque él no lo entendía, porque en el momento de la prueba, en el momento de que la persona es procesada del desierto, no entiende las cosas, pero al final lo entiende. Fíjense cómo también fue desarrollándose la parte de administración. ¿Por qué? Porque al final tenía que administrar toda una nación. Entonces Dios sabe lo que hace, claro que Dios sabe lo que hace. Por eso que nosotros tenemos que confiar en el Señor 100%. Nosotros no podemos dudar de Él. Si Él está permitiendo algo en nuestras vidas, Él sabe el por qué. Él sabe por qué. Y tenemos que cuidar mucho nuestra boca, nuestra lengua, para no dañar las cosas. Y vemos aquí que Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. O sea, fíjense, después de ser un hombre común, mire cómo Dios lo exaltó. ¿Por qué lo exaltó? Como dijimos ahorita, porque Mardoqueo honró a Dios. Fíjense que no se le humillaba a hombre, porque eso sería pecado, eso sería faltar, ofender a Dios. Él no podía hacer eso. Fíjense cómo él también, allí apoyando a Esther y todo, para la salvación de todo el pueblo judío, por haber sido fiel a Dios, por haber hecho las cosas correctas delante de Dios. Fíjense cómo Dios le bendijo, Dios le honró. Y ahí se cumple la palabra. ¿Cuál palabra? Cuando dice que la obediencia trae bendición. Ahí vemos cómo se cumple la obediencia. Cuando tú eres obediente, que tú eres íntegro, cuando tú haces la cosa correcta, cuando se te presenta una situación de engañar, cuando se te presenta una situación de decir mentira, y tú eliges no engañar y tú eliges no decir mentira, porque tú no puedes pecar contra Dios, sin importar las consecuencias. Cuando uno hace eso, claro que Dios bendice eso, claro que Dios honra eso. Dice, wow, mira mi hija, mi hijo, por no pecar contra mí, hizo esto, aquello. Todas esas cosas Dios las ve. Y por eso que la Biblia dice que la obediencia trae bendición. Porque estamos obedeciendo a su palabra. Porque estamos obedeciendo a su palabra. Entonces la palabra de Dios no se puede contradecir. Y ahí vemos que Mardoqueo pues honró a Dios en todas las áreas. Y a la final fíjense cómo Dios, aparte de que Dios eliminó a los enemigos, salvó al pueblo judío, porque ahí dice que el enemigo pensó que los iban a destruir a ellos, y ahí leímos nosotros que fue al revés. El pueblo judío fueron los que terminaron a los enemigos. O sea que Dios estuvo allí con el pueblo judío, con su pueblo. Dios estuvo allí, los defendió, les dio la victoria. Les dio la victoria. Y así mismo pasa con nosotros. El Señor, como hijo o hija de Dios, el Señor nos da la victoria en cada situación que se presente. Ahora no podemos pedir que no vivamos nada malo, que no nada. No, la de siempre, las tribulaciones se van a presentar. Pero en medio de la tribulación, a la final, el Señor nos va a dar la victoria en todo. Lo que tenemos que perseverar, lo que tenemos que hacer siempre las cosas rectas, correctas. Siempre delante de Dios todo bien. Y a la final el Señor nos va a dar la victoria. ¿Es una pelea que tenemos que dar? Sí.
Es una guerra que tenemos que hacer, sí, pero el Señor nos va a dar la victoria. Y ahí vimos cómo el pueblo de Israel a la final tuvo que ir a la guerra. Ellos se enfrentaron con el enemigo. No se les pudo librar de que no fueran en contra de ellos, pero se hizo otro edicto donde le dijeron que ellos se podían defender. Ellos podían defender su vida y todo lo que tenían. Y a la final Dios estuvo con ellos, los fortaleció, les dio valentía y Dios les dio la victoria. Y vemos como el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel allí, el pueblo judío obtuvo la victoria. Dios eliminó al enemigo. Fíjense todo lo que hizo Dios. Ahora, antes de eso, hubo un proceso allí fuerte. Pero a la final Dios le dio la victoria. Dios eliminó al enemigo. Y fíjense cómo exaltó, honró a los que lo habían honrado a él. Entonces vemos que aquí Mardoqueo todavía estaba ahí, por supuesto, la reina Esther. Y fíjense cómo ya Mardoqueo empieza a trabajar, vamos a decir así, allí con el rey, a servirle al rey. Y fíjense con qué puesto. Prácticamente suplantó a Amán. Y ahora él dice que porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, el segundo, wow. Como si dijéramos hoy el vicepresidente. Después de haber sido un hombre común. Fíjense cómo Dios exaltó. Porque Dios es Dios y Dios es soberano y Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Por eso es que nosotros jamás ni nunca nos podemos menospreciar. Nunca podemos decir, ay Dios mío, que yo no puedo, y que yo no estudié, no, que yo no puedo porque eres esto y aquello, no, que yo no tengo dinero, no, que yo... No podemos menospreciarle nada. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios lo hace porque lo hace. Mardoqueo no tenía nada, era un hombre común. Y aún Esther era una mujer común. Ellos eran del exilio, de la gente que se habían llevado al exilio cuando fueron allá a atacar a Israel, a Jerusalén, perdón, al pueblo de Dios, y fueron dispersados, fueron exiliados. Ellos estaban allá del exilio. Ellos eran dos personas comunes. Y fíjense también cómo Dios exaltó, honró a Esther. De no tener nada, una mujer común, fíjense cómo la llevó a ser reina, porque Dios tenía propósito, porque todo lo hace Dios. Y fíjense después a Mardoqueo de ser un hombre común, fíjense cómo Dios lo puso, wow, de vicepresidente. Le digo así porque hoy en día igualito como si fuera vicepresidente. Dice, pues Mardoqueo judío fue el segundo después del rey Asuero, como si fuera el vicepresidente. Entonces, ¿quién hace eso? Dios. ¿Quién es el que tiene el poder para hacer esos cambios? Dios. Dios es el que da la vida. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios puede hacer todo lo que quiera. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces usted créale a Dios. Créale a Dios. De repente usted está viviendo una situación que de sus ojos naturales usted lo ve difícil. Pero dice la Biblia que Dios es el Dios de lo imposible. Acuérdese que las cosas no las va a hacer usted con su fuerza, las cosas no las va a hacer usted. Es Dios quien puede hacer el milagro. Usted solamente tiene que creerle a Dios. Usted solamente tiene que creerle a Dios. Caminar creyendo a Dios y haciendo las cosas correctas. Porque al hacer usted las cosas correctas, a la final Dios le va a dar la victoria, Dios le va a honrar. ¿Por qué? Porque usted le honró a Él. Ay, no, yo sé que Dios me va a dar la victoria y Dios va a esto y aquello, pero usted anda diciendo mentiras. Ay, no, yo sé que Dios me va a honrar, Dios esto y qué tal, pero usted anda engañando. Entonces es importante. Ahí vemos cómo Mardoqueo era un hombre recto, correcto delante de Dios, un hombre de Dios. Pero nosotros también tenemos que ser mujeres y hombres de Dios, alineados a la palabra, en su voluntad.
Y así como Dios honró a Mardoqueo, así como Dios honró a José, así como Dios honró a muchos en su palabra, hoy en día Él sigue igual, Él sigue honrando. Porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Si una persona no honra a Dios, no le da el primer lugar a Dios, ¿cómo pretende que Dios le honre? La Biblia no se va a contradecir, la Biblia dice eso. Dios honra a los que le honran, así dice la palabra. Si usted no le honra a Dios, entonces no espere que Dios le honre a usted. Y la honra es en todas las áreas, la honra es en todo. Darle el primer lugar en todas las cosas. Desde que uno se levanta, se acuesta, honrar a Dios. En todo lo que uno tiende, con el tiempo, con todo, en todo. Siempre honrar a Dios. En todo. Se me presentó participar en una situación que sabemos que no es recta delante de Dios. No voy a participar. Porque no voy a pecar contra Dios. De eso se trata. La palabra del Señor dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres sabios. Tenemos que ser hombres y mujeres entendidos en la palabra, en la voluntad de Dios. Que cuando veamos lo malo, no eso ofende a Dios, nos apartemos. Nos apartemos. Entonces tenemos que aprender a honrar al Señor, a honrarlo. Cuando nosotros lo honramos, dice que Él nos honrará a nosotros. Entonces dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Y fíjense, y grande entre los judíos. Fue grande entre los judíos porque entre el pueblo judío lo respetaban, lo tenían en gran estima por todo lo que había hecho él con Esther. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. ¿Quién lo engrandeció? El Padre. ¿Quién es el que honra? El Padre. ¿Quién es el que bendice? El Padre. Nuestro Dios, el Todopoderoso. El Todopoderoso es el quien derrama las bendiciones sobre nosotros. Nos honra, nos abre camino, nos guía. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Porque procuró, fíjense, aquí lo dice al final, porque procuró el bienestar de su pueblo. Fíjense, él luchó allí con Esther. Él luchó con Esther. ¿Para qué? Para que el pueblo judío viviera, para que no fueran todos desvividos. O sea, luchó junto con Esther allí, como aquí dice, para buscar el bienestar, que el pueblo judío estuviera bien, que no les pasara nada malo. Dice, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Fíjense, por eso le tenían grande estima, porque era un hombre de Dios, un hombre bueno, bondadoso, un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios y luchó por amor al Padre. Y con todas esas características nosotros también tenemos que tener esas características, ser hombres y mujeres de Dios, amar al prójimo, primeramente amar a Dios así como nos amamos nosotros, amar al prójimo como a nosotros mismos, hacer las cosas por amor. Dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí es donde vemos que le damos el primer lugar a Dios, cuando amamos a Dios en todas las áreas. Honramos a Dios, le damos el primer lugar a Dios. Lo amamos como Él lo está exigiendo. Porque muchas veces hay personas que dicen, no, yo amo a Dios, pero lo aman a su manera, no a la manera de que Dios lo manda. Porque ahí vemos cómo Dios manda que uno le ame. ¿Cómo dice la palabra? Amarás, fíjense que eso es un mandato. Eso no es si usted quiere, si usted puede, si usted cuando le salga, le den ganas, no.
Dice, amarás al Señor tu Dios, es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense todas las áreas que se están nombrando allí. Que amarás al Señor con todo. Bueno, Señor, yo voy a amarte, pero en mi corazón, pero tú sabes, Señor, la mitad, el 50 para mi marido y mis hijos y el otro 50 para ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia allí? Amarás al Señor tu Dios con todo. Ese todo involucra un 100%. O sea que Dios está por encima de todo, en todas las áreas. En todo. No dice, bueno, en algunas cosas. Bueno, el 50%, aunque sea el 30%. Dice con todo, y todo es 100%. Entonces tenemos que aprender a amar a Dios como Él lo pide en su palabra, no a nuestra manera. No hacer las cosas a mi manera, como yo creo, como yo pienso. Como yo pienso que es así, no. Es como dice la palabra del Señor. Como dice la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Él nos va a ayudar. Él nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a toda su verdad. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, por dónde ir, por dónde caminar, qué decisión tomar, cómo hacer las cosas. Ese es nuestro manual de vida, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros haciendo por uno. Y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú sellando toda esta tu palabra, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.